Hola, bienvenidos a este curso sobre circuitos de transmisión. Mi nombre es Roger Aragonés y he preparado esta documentación esperando que sea de vuestro interés. En la presentación anterior vimos un montón de teoría. Resumiendo, expliqué cómo se encapsulaban los circuitos de los clientes en tramas PDH y cómo éstas eran insertadas en contenedores virtuales ya aptos para viajar en tramas SDH. Hoy retomaremos la explicación de las redes SDH donde la dejé y continuaremos con algo más divertido, la interconexión de los equipos. Hoy vamos a crear circuitos. Voy a usar toda esa información ya insertada en los contenedores virtuales y la voy a hacer circular por los diferentes equipos de manera que seré capaz de crear circuitos, esta vez mediante una red síncrona, mucho más eficiente que la anterior plesiócrona. Bueno, ¿listos para navegar por los mundos SDH? Bien, empecemos. Para esta segunda presentación sobre SDH he preparado el siguiente contenido: explicación sobre canal y KLM, que usaremos para encontrar la información dentro de las tramas, cross-conexiones, que serán las herramientas que usaremos para concatenar la información entre diferentes tramas y puertos, una descripción de equipos SDH, comentaré las topologías de circuitos que se usa en SDH, detallaré los octetos de la cabecera STM, explicaré el sistema de alarmística usado en redes síncronas, mecanismos usados para proteger la información de los usuarios, sincronismo en SDH y la implementación de un sistema gestor. Explicaré un poco por encima cómo se transporta Ethernet sobre SDH y para finalizar comentaré algunos mecanismos de diagnóstico y los inconvenientes que nos lleva a considerar nuevos tipos de redes. Como expliqué en la primera parte de esta presentación, las tramas que circulan en una red SDH se llaman STMs, del inglés Synchronous Transport Module, y se pueden representar con la imagen de un camión con la cabecera que contiene la información sobre la carga que transporta y su contenedor que contendrá la información que deseamos transportar. Mencioné también que esta trama básica era el STM1, con una velocidad de 155 megabits por segundo, y que esta unidad básica era multiplicable por 4 para crear tramas con más capacidad de orden superior. Dediqué también algún tiempo explicando cómo estas tramas STM pueden subdividir su capacidad para transportar o mapear lo que llamaremos contenedores virtuales de alto y bajo orden. Así pues, un STM1 puede transportar un contenedor virtual de orden 4 usando la totalidad de su carga. Recordemos que un BC4 era el contenedor usado para transportar un circuito PDH de 140 megabits por segundo. Puede también subdividirse para alojar 3 contenedores de orden 3, recordemos que el BC3 era de 34 megabits por segundo, o 63 contenedores virtuales de orden 1-2, con 2 megabits por segundo cada uno, o combinaciones de BC3 y BC1-2. De manera que dependiendo de las señales que querramos transportar, dividiremos la carga para alojar estas señales con sus contenedores correspondientes. Cada uno de estos contenedores es un circuito que quiero transportar. Ok, ahora me surge un problema. Necesito algún método para identificar dónde está cada cosa. Imaginemos que una trama STM transporta BC12s entre dos compañías y quiero insertar un BC12 nuevo. Y quiero además tener la flexibilidad de poder escoger dónde viaja la información y así asegurarme de que no pisa otra información. Bien, ¿tengo que enviarle en serio un dibujito del camión en rojo donde está la información como si fuera un mapa del tesoro? No, eso sería poco profesional.
lo que hacemos es usar un sistema de numeración válido para todas las posibles subdivisiones. Existen, pues, dos métodos para mapear la carga: canal y KLM. Canal numera las posiciones consecutivamente, siempre referidas a BC12. KLM utiliza una notación matricial de 3×7. Empecemos primero por mapear circuitos en el STM1, la trama básica. La notación por canales simplemente numera todas las posiciones de los BC12 consecutivamente. 1 a 21 serán las posiciones del primer BC3, 22 a 42 las posiciones del segundo BC3 y 43 a 63 del tercer BC3. O sea, que cuando hablamos de canales siempre estamos localizando la información de BC12. ¿Qué pasa si nuestro circuito no es un BC12? Bueno, pues que simplemente ocupa más canales. Por ejemplo, un BC3 que viaje en la tercera posición del STM1 diremos que ocupa los canales 43 a 63. Un BC4 ocuparía todos los canales, o sea que diríamos que viaja en los canales 1 a 63. Fácil, ¿no? La numeración por canales es directa. Para tramas mayores al STM1, pongamos por ejemplo el STM4, lo que hacemos es seguir numerando los canales de los consecutivos contenedores de forma igual. Así vemos en el ejemplo ilustrado que en la primera cadena estamos mandando información de un circuito de 2 megabits en el canal 52. Otro circuito BC3 viajando en la segunda cadena ocupa los canales 85 a 105. Un BC4 ocupa toda la tercera cadena de las posiciones de los canales 127 a 189. Y un cuarto circuito ocupa el canal 198 de la cuarta cadena. Este STM4 está bastante vacío, normalmente las tramas se aprovechan al máximo. La notación KLM es un poquito más compleja. Usaremos 3 dígitos representados por K, L y M para mandar la posición de nuestro contenedor. K indica el número de TUC3, o sea, de BC3 ocupado. Es un número entre 1 y 3. L hace referencia al TUC2 dentro del TUC3, o sea, un número entre 1 y 7. M será el número de TUC12 dentro del TUC2, de nuevo un número entre 1 y 3. El problema es que si tenemos que ir pensando constantemente entre TUC2, 3, TU12, nos volvemos locos. Así que la manera de trabajar con esta notación es simplificada de la siguiente manera. Primero dividimos el contenedor de los posibles 3 BC3. Y después cada BC3 lo dividimos en sus matrices naturales 3×7. Para localizar un contenedor indicamos primero el número de BC3, seguido por su fila y su columna. Por ejemplo, el canal 4 sería el KLM 121 y el canal 56 es el KLM 352. Si quisiera referirme a un BC3, entonces escojo el número de BC3 y como no hay BC12, sigo con 00. Así, por ejemplo, un BC3 circulando en la segunda posición, ocupando los canales 22 o 42, sería el KLM 200. Cada una de las cadenas dentro de una trama son llamadas Jotas, y estas numeradas de 1 al grado que estemos transmitiendo. Así pues, en un STM1 solo tendremos una cadena, solo habrá J1. En un STM4 tendrá 4 cadenas y se numerarán de J1 a J4. Y haríamos lo mismo con un STM16, numerándolo de J1 a J16, etc.
Ok, pues la notación KLM va precedida por el número de J, indicando la cadena a la que pertenece. Normalmente, este número J se omite si se trata de un STM1. Así pues, en este ejemplo de STM4 podemos ver que hemos insertado un circuito de 2 megas en el canal 60 o KLM J1 363, un circuito de 34 megas en los canales 85 a 105 o KLM J2 200, un circuito de 140 megabits en los canales 127 a 198 o J3 y un BC12 en el canal 198 o KLM J4 133. A veces nos interesará transformar la notación de un sistema al otro, y para ello no hace falta memorizar los contenedores. Existen tablas de conversiones como la representada. En ella situaremos la primera columna los posibles valores de los canales del STM1, o sea, numerados del 1 al 63. Sigue su correspondiente notación KLM y una siguiente columna con las tres posibilidades BC3, 100, 200 y 300. Y terminamos la tabla con todos los posibles canales hasta el rango STM que queramos. En esta diapositiva muestro los canales hasta el STM16. Cuando tengo un canal y quiero pasarlo a KLM, lo busco en el listado y su vertical me da el número de J y la horizontal el KLM. Al revés, cuando tengo el KLM y quiero el canal, busco en la horizontal ese KLM y en la vertical el J. Su combinación me da el canal. Así pues, el canal 18 es el canal 163 en la cadena 1. Los canales 64 a 84 serían el KLM 100 del J2, o sea, es un BC3. Y el canal 540, el KLM J9 253. Bueno, con esto ya somos capaces de localizar e identificar cualquier tipo de circuito dentro de la carga que transportamos. Ahora que ya somos capaces de insertar la información en contenedores, también somos capaces de localizarla para que una vez enviada su destino sea capaz de extraerla. Estamos hablando desde hace un rato de insertar y extraer circuitos en la red SDH. Imaginemos que queremos conectar usuarios mediante una red SDH, la más simple posible. Dos equipos que por el momento los voy a llamar AEDMs o multiplexores. Más tarde ya veremos qué son exactamente. Conectaremos estos dos multiplexores entre sí, y cada uno de ellos con los usuarios pertenecientes al sitio donde están situados. Crearemos un túnel que comunicará usuarios conectados a un multiplexor con los usuarios conectados al multiplexor remoto. Para proporcionar esta comunicación, los multiplexores dispondrán de una serie de puertos o interfaces de comunicación destinados a interconectar estos multiplexores con otros multiplexores o clientes. Bien, distinguiremos entre dos clases de interfaces. Las interfaces de línea o agregadas serán las interfaces destinadas a transportar, mediante jerarquía SDH, las múltiples señales de los clientes y conectarán diferentes multiplexores. Las interfaces tributarias serán las interfaces destinadas a conectar los multiplexores con los clientes locales. Estas interfaces pueden ser SDH, PDH, Ethernet, lo que nos interese. Por favor, notar que los tributarios pueden ser o no también SDH, por lo que no cometáis el error de ver una interfaz SDH y suponer que es un agregado. Bueno, ahora ya lo tenemos todo interconectado y listo para funcionar.
tenemos nuestras interfaces tributarias conectando los multiplexores con los clientes. Interfaces agregadas interconectando los dispositivos y, como sabemos que se tratan de líneas agregadas de interfaces SDH, intercambiarán tramas STM que estoy representando como camiones. Todo listo. Bueno, no. Falta un detalle. A menos que yo le diga al equipo qué tiene que hacer con esas entradas tributarias y agregadas, el equipo no hará absolutamente nada con ellas, por lo que la comunicación por defecto entre los clientes, esos circuitos que quiero transmitir entre multiplexores, sencillamente no funcionarán. Ese detalle que falta es lo que llamamos cross-conexión. Le dice al multiplexor qué ha de hacer con cada puerto o cada contenedor virtual y dónde mandarlo. Se trata de una conexión entre un puerto o contenedor a otro puerto o contenedor y es realizada por configuración. Puedo borrarla y generar una nueva a mi conveniencia, dándome control completo y flexibilidad de cómo trabaja la red. Pues para que el circuito 1 se establezca, crearé en el multiplexor de la izquierda una cross-conexión que me inserte la información que me llega en el puerto tributario a un canal específico de la interfaz agregada y en el multiplexor de la derecha una cross-conexión espejo que me extraiga ese canal específico al puerto tributario donde se espera recibir. Repetiré el proceso en sentido inverso para que la comunicación del circuito 1 sea bidireccional. Para el circuito 2 realizo exactamente el mismo proceso a una posición de canal nueva. Y ahora ya sí tengo dos circuitos creados y transportados mediante una red SDH y los señores conectados a los extremos de cada circuito pueden hablar entre sí. La gracia de esta red es que los clientes conectados en el circuito 1 establecen una conexión sin darse cuenta que hay otro circuito 2 transportado a la par y viceversa. Los clientes perciben esta red como si estuvieran en un cable que los uniera extremo a extremo, en vez de toda una infraestructura compartida. O sea que la red SDH es completamente transparente para los usuarios finales. Estas cross-conexiones, como he mencionado, son una conexión interna que realizamos en lo que hemos llamado multiplexor y que permite que la información viaje de un canal o puerto a otro canal o puerto. Pues bien, existen varias maneras de realizar una categorización de esas cross-conexiones. La primera sería según la dirección, y eso nos da dos categorías. Unidireccional, en la que la información viaja en un solo sentido, y bidireccional, en la que la información viaja en los dos sentidos de conexión que estamos realizando. Bidireccional es la cross-conexión por defecto. Cuando establecemos un circuito, nos interesará generalmente que ambos usuarios finales conectados al extremo del circuito puedan comunicarse, por lo que normalmente esta es la opción deseada. Unidireccional tiene cabida en especiales ocasiones, por ejemplo cuando realizamos un circuito que transmite un canal de televisión y solo nos interesa un sentido de la transmisión, o cuando realizamos un bucle, lo que significa mandar de vuelta la información que nos llega a un puerto o contenedor. Entonces realizamos una cross-conexión unidireccional sobre ese mismo puerto o contenedor. Existe otra manera de categorizar las cross-conexiones, según el número de conexiones. La más simple sería la cross-conexión de dos puntos. Intercambiamos la información entre dos puertos o contenedores. Ese tipo de cross-conexión se llama punto a punto o pass-through, ya que une dos puntos, y la usaremos para transportar un circuito en un multiplexor de una interfaz agregada a otra interfaz agregada. Tenemos también la cross-conexión de tres puntos, usadas para mandar la información a dos sitios simultáneamente. Las aplicaremos cuando queremos proteger la información mediante anillos. Lo veremos más adelante.
Y por último, las cross-conexiones de 4 puntos o cascadas. La información viaja por un anillo y la derivamos a otro anillo. Esta sería la representación de las cross-conexiones contenidas en un multiplexor. Este fabricante decide mostrarnos el mapeo de los agregados sobre posiciones de memoria llamados CC1s. Una vez mapeados estos CCs, se ejecutarán las cross-conexiones. En este ejemplo, muestro las líneas agregadas L1.1 y L2.1, cross-conectadas a las posiciones de memoria CC1.1 y CC1.2 respectivamente. Luego, un circuito BC3 se cross-conecta directamente sobre estos CCs, como una cross-conexión de 2 puntos, y el equipo le da paso a una interfaz agregada a otro. Otro ejemplo de circuito lo tenemos en el tributario T12. Mediante una cross-conexión de 3 puntos, se manda su información simultáneamente a 2 interfaces agregadas. Este fabricante ha decidido representar el menú de cross-conexiones de una manera visual. Líneas continuas y de puntos muestran las cross-conexiones entre las interfaces. Resaltando en amarillo tenemos un circuito cross-conectado entre la interfaz tributario 8, puerto 4, con las interfaces agregadas línea este y oeste. Este fabricante decide representar el menú de cross-conexiones más literalmente. Por ejemplo, el BC12 en el slot 6, puerto 1, J1 KLM 312 se conecta con el slot 8, puerto 1, J1 KLM 312. Bueno, he estado hablando de los equipos SDH como multiplexores. Ya va siendo hora de que defina un poco qué equipos hay en una red SDH y cuál es su funcionalidad. Bien, el equipo más básico es el regenerador. Digamos que no hace mucho, simplemente mantiene las propiedades y características de las líneas agregadas. O sea, que cuando por limitaciones de distancia sea impracticable situar 2 equipos SDH, situaremos un equipo regenerador en el medio. Así, en vez de llegar a un punto que la señal sea degradada y hemos perdido toda la información que circulaba, en este equipo situado en el medio leerá de nuevo la señal y la regenerará con una nueva, permitiendo doblar la distancia sin perder la información. Multiplexor terminal se usa para insertar clientes a una línea agregada. Se usa en configuraciones punto a punto. Varios tributarios se insertan en un agregado. El ADM es el más común de los elementos. El ADM viene del inglés Add Drop Multiplexer y se refiere a su capacidad de insertar y extraer tributarios de las interfaces agregadas. Se trata de un multiplexor muy parecido al terminal, con múltiples interfaces tributarias, pero con más de una línea interfaz agregada, lo que permite su instalación en configuraciones complejas como anillos. El último es el cross-conector. Es el equipo más potente. Múltiples anillos y tributarios circulan por sus interfaces y son capaces de extraer cualquier contenedor de cualquier interfaz e introducirlos en cualquier contenedor de cualquier interfaz. Son equipos muy voluminosos y costosos, por lo que su presencia suele ser mínima y normalmente se encuentran en las mismas dependencias de las centrales locales de los operadores. Vamos a jugar con los equipos y vamos a crear circuitos. La estructura básica más simple que podemos realizar es el punto a punto. Para ello uniremos 2 equipos distantes, cada uno cerca de las instalaciones de los clientes que queremos comunicar, con una línea agregada SDH. Y esta línea SDH, como hemos visto, transmitirá tramas STM que represento como camiones, estableciéndose la comunicación y conectaré los clientes a interfaces tributarios, dejando todo preparado para crear los circuitos.
tendré que configurar las cross-conexiones necesarias para que la información circule de los tributarios a la línea agregada en la posición que decida. Cuando tenemos las interfaces agregadas conectadas, las tramas STM viajarán desde el transmisor al receptor. En sentido recepción, la cross-conexión recoge la información en la misma posición que la habíamos insertado y es enviada al tributario, conectada al cliente. Y ya tenemos el proceso finalizado. Mientras se mantengan estas cross-conexiones que hemos creado de adición-extracción entre tributarios y agregados, tenemos dos canales independientes que comunican con una infraestructura punto a punto los usuarios azules y los usuarios rojos. La topología punto-multipunto está basada en cross-conexiones de varios puntos. Usualmente no la usaremos como está dibujada en esta presentación, sino que lo usaremos para introducir el circuito con una protección redundante, pero lo veremos más adelante. También se pueden producir circuitos punto-multipunto muy parecidos a los hub and spoke usados en Ethernet, lo que hablaré durante la presentación de redes y datos. En estos punto-multipuntos, un usuario central conectado a un puerto tributario SDH, es comunicado a múltiples usuarios mediante la creación de diferentes circuitos. Para que un usuario central distinga entre los múltiples usuarios remotos, estos serán asociados a diferentes canales. La topología de anillo es una de las infraestructuras más usadas en SDH por su robustez. Los circuitos de los clientes serán introducidos en estos anillos mediante cross-conexiones de 3 puntos, de manera que la información viajará por los dos lados del anillo simultáneamente. Para que estos circuitos se propaguen correctamente, los multiplexores intermedios, los que no realizan adición-extracción de esos circuitos, deberán tener cross-conexiones de paso para todos los circuitos. La topología de red mallada usará una infraestructura parecida a la anterior con la topología de anillo. La diferencia es que ahora la información se propagará de anillo a anillo. Empezaremos introduciendo la información usando el mismo método anterior, con las cross-conexiones de 3 puntos. En los multiplexores intermedios, de nuevo situaremos cross-conexiones de paso de 2 puntos para que los circuitos tengan continuidad y no sean bloqueados. Y terminaremos esta infraestructura utilizando cross-conexiones cascadas de 4 puntos en la conexión entre los dos anillos, asegurando así la circulación de la información por los dos lados del anillo. Bueno, pues usando estas estructuras lo que hacemos es crear la infraestructura para comunicar las ciudades. Y se situarán los multiplexores estratégicamente en los puntos de presencia de clientes potenciales. Y comunicaremos sus interfaces agregadas mediante fibra. La instalación de estas tiradas de cableado suele ser muy complicada y costosa. Se requiere de un montón de permisos de los ayuntamientos y solo podremos pasar estos cables ópticos por sitios autorizados. A un nivel superior, el mapa nacional comunicará las mayores ciudades siempre que sea posible usando una topología de anillo. Estos anillos se superponen a las infraestructuras que mostré en las ciudades. Simplemente se destinarán salidas agregadas de los multiplexores situados en los puntos clave para ejecutar esta infraestructura. Y en un plano superior, ejecutamos lo mismo con salidas internacionales. Cada operadora calculará el tráfico internacional que tiene que destinar y estrategias económicas de consorcio especificarán cómo y con quién se conectará en el país vecino. Normalmente nos interesará como mínimo tener dualidad de las salidas internacionales por temas de protección. Estas 3 capas, metropolitana, nacional e internacional, se superponen, coexistiendo a la vez e interconectándose en puntos comunes.
de manera que los usuarios conectados a una red metropolitana tendrán acceso a la red nacional e internacional en caso necesario. Ahora que hemos visto cómo se crean los circuitos y cómo se interconectan los multiplexores, tendría que explicar un poco qué tipo de información intercambian estos multiplexores. Así que vamos a hacer una parada en la interconexión de equipos para centrarnos en el contenido de las tramas STM, que los equipos SDH comparten. Para pasarse la información, los multiplexores insertarán información en las cabeceras de las tramas STM. Como vimos, esta cabecera ocupa las 9 primeras filas y 9 primeras columnas de los octetos de la trama, dejando el resto a los circuitos que transportan. Se divide en 3 partes. La superior ocupa las 3 primeras filas de octetos y se llama sección regeneradora. En inglés, Regeneration Section Overhead. Sigue la cuarta fila, que comprende el puntero AU4 y, como expliqué en la presentación anterior, nos informa de la posición origen de nuestro contenedor. Y finalizarán las 5 últimas filas de octetos en lo que llamaremos sección multiplexora, en inglés MSOH o Multiplex Section Overhead. Mencionar que muchos de los octetos de las cabeceras no están definidos. Quedan disponibles para futuras aplicaciones. También algunos fabricantes han aprovechado algunos de estos octetos no definidos para transportar funciones propietarias de estos fabricantes. Por lo que todo y ser SDH un estándar internacional, no se recomienda mezclar diferentes fabricantes en un mismo anillo, ya que pueden surgir problemas de incompatibilidad por el mal uso de esos octetos no definidos. La primera, la sección regeneradora, es usada entre regeneradores, los equipos que gestionan la regeneración de agregados. Empiezan siempre con los octetos A1 y A2, que son siempre la misma secuencia de bits definida. A1 es la secuencia 1111, 0, 110 o, en hexadecimal, F6. Y A2 es 0010, 1000, 28 en hexadecimal. La repetición 3 veces de estos octetos A1 y A2 sirve para indicar al sistema dónde empieza la trama STM. Ninguna otra secuencia dentro de la trama STM puede contener este código repetido 3 veces. Si eso pasara, el sistema podría sincronizarse en una trama de inicio incorrecta. Para evitar posibles coincidencias, los equipos modificarán la información que transporta si se repite esta secuencia por casualidad. J0 es una etiqueta, un valor que los usuarios podrán modificar por configuración a su gusto, ayudando al diagnóstico cuando necesitemos investigar algún mal funcionamiento de la red. Los octetos marcados como X están reservados para uso nacional. Cada país definirá su uso. B1 es el primer octeto de paridad. Se crea a partir del código BIP8 que ya expliqué en la presentación anterior, calculado sobre la trama STM entera, y su uso nos indica la calidad de esta trama. Como recordatorio, el código BIP8 se calcula contando la paridad de cada una de las posiciones cuando agrupamos la trama en grupos de 8 bits. Los octetos D indican el medio físico por el que la trama STM viaja. Este podría ser satélite, fibra, radioenlace, etc. El octeto E1 es un canal PCM de 64 kilobits por segundo, disponible para comunicarse directamente entre equipos conectados. Técnicos desplazados a estos equipos podrán usarlo para hablar sin tener que crear un circuito entre ellos. El octeto F1 está reservado para el operador de red. Su uso es como un canal de datos de 64 kilobits por segundo.
Los octetos D1, D2 y D3 sirven para la comunicación de CCs a 192 kilobits por segundo. En el apartado de supervisión mediante sistemas gestores los explicaré más detalladamente. Solo avanzar que se usan para hacer llegar gestiones de equipo remota. La sección de multiplexación se destina para transmitir información sobre el contenido de la propia trama. Así, los 3 octetos B2 realizan de nuevo la función de monitoreo de calidad de la trama usando ahora un código BIP24. Es muy parecido al B1 de la sección regeneradora, pero tiene más detalle y monitorea con más calidad la trama entre multiplexores. K1 y K2 los usaremos para indicar cómo los equipos tienen que comportarse en frente de la presencia de averías. Los detallaré con más precisión cuando hablemos de protecciones. D4 a D12 son un nuevo canal de comunicación de 576 kilobits por segundo, llamado DCCM. Se destinarán para la comunicación de los propios equipos multiplexores con los sistemas gestores. De nuevo hablaré con más detalle cuando hablemos de la gestión de equipos. S1 indica la calidad de sincronismo de la trama transportada. Lo detallaré cuando hablemos de sincronismo. M1 se usa para la detección de errores, como veremos. Y por último, E2 es un octeto destinado a transmitir un canal PCM entre 2 multiplexores conectados. Se ha dividido la cabecera en estas 2 secciones, regeneradora y multiplexora, con la intención de que cada equipo, dependiendo de su funcionalidad, use una u otra. Los circuitos de los clientes entre los equipos terminales han sido insertados en contenedores VC12, VC3 y VC4 con sus propias cabeceras de alto orden o de bajo orden dentro de la carga de la trama. O sea, que sus cabeceras son generadas, insertadas y extraídas en esos equipos terminales y no sufren absolutamente ninguna modificación en todo su trayecto. Entre equipos multiplexores entendemos multiplexores tanto los equipos terminales como ADMs, intercambiarán información en las cabeceras de las tramas STM mediante la sección multiplexora. Y cuando se conecte una línea a un regenerador, esta línea comunicará a los equipos mediante la sección regeneradora. Como he repetido varias veces, usaremos el código BIP para identificar posibles errores que se produzcan. Así pues, cuando las tramas circulen por un regenerador, los equipos controlarán el octeto B1, confirmando la integridad de la trama transportando mediante el código BIP8. Entre multiplexores, la integridad de las tramas es confirmada mediante los octetos B2, que es el código BIP24, o sea, que es más sofisticado y preciso que el B1 de la sección de regeneración. Nos interesa tener más fiabilidad en los multiplexores, ya que son estos los que realizan el trabajo de inserción y extracción de circuitos. Con B1 y B2 tenemos controlado que las tramas STM no sufren alteraciones, pero cada circuito tendrá además en su propia cabecera otro código BIP garantizando su integridad. De manera que cada circuito, independientemente de lo que hagan las tramas, tiene su identificación de errores como extra seguridad. Así pues, los contenedores de alto orden VC3 y VC4 usan, como expliqué en la presentación anterior, en su cabecera POH el octeto B3 y en bajo orden 2 bits de octeto V5. En esta diapositiva muestro cómo las líneas agregadas son confirmadas con el octeto B1 en cada tramo en que la trama STM es regenerada. Entre multiplexores, las líneas agregadas son a la vez confirmadas por el grupo de octetos B2 situados en la sección multiplexora. Usaremos el octeto B3
dentro de la cabecera POH que de los contenedores de alto orden para confirmar los circuitos de alto orden y los bits del octeto V5 de la cabecera de bajo orden para confirmar la integridad de las tramas de bajo orden. Con este sistema seremos capaces de identificar cuando nuestras tramas sufren anomalías y se generarán automáticamente contadores de estos errores. Estos contadores controlarán la calidad de las tramas que estamos recibiendo del equipo remoto. O sea que si estamos visualizando los contadores de la sección regeneradora, estamos mirando errores que se producen en el equipo SDH directamente conectado y que generó la trama que recibimos. Y si estamos comprobando esos contadores en un contenedor BC12, estamos confirmando los errores producidos a lo largo de todo el circuito. Estos errores nos darán 5 contadores diferentes y servirán para diagnosticar posibles problemas, generar algunas alarmas y tomar medidas automáticas como veremos. Los contadores estandarizados de las redes SDH son CV, violaciones de código, es el número de veces acumuladas que la trama no ha cumplido con el BIP asociado. VER, Bit Error Rate, es la cantidad de errores producidos en proporción a la cantidad de bits mandados. Por ejemplo, un error cada 1000 bits. ES, segundos con error, es el número de segundos acumulados en los que al menos un error se ha producido. SES, segundos graves con error, es el número de segundos acumulados en que los errores han superado 1 por cada 1000 bits. UA, segundos no disponibles, es el número acumulado de segundos durante la cual el señal no fue válida o que se superó el SES por 10 segundos consecutivos. Queremos ver todos estos contadores no incrementando. Son valores acumulativos, por lo que es posible que muestren valores relacionados con problemas anteriores ya resueltos. O sea, que la manera de verificar que no tenemos problemas produciéndose es controlar que no incrementen. El fabricante de la plataforma de gestión proporcionará medios para resetear estos controladores en caso necesario. Contar errores producidos está bien, nos ayuda a diagnosticar, pero queremos que el sistema produzca eventos o alarmas que se ejecuten automáticamente. Veamos un poco las acciones tomadas en frente a las anomalías de la sección regeneradora. En una situación normal, dos equipos SDH intercambiarán mediante sus interfaces agregadas las tramas STM. Supongamos que sucede un problema en que el equipo de la derecha deja de recibir correctamente estas tramas. Podría tratarse de una rotura de fibras o que el equipo anterior se haya apagado por un fallo de alimentación. Bien, este equipo de la derecha deja de detectar la señal de entrada. Generará una alarma automática llamada loss o pérdida de señal. De hecho, esta alarma se genera por una de estas 3 razones. No hay señal de entrada, sea por una rotura de fibra o porque el equipo remoto no los está mandando. La potencia óptica está fuera de los límites establecidos por este láser, tanto por exceso como por defecto, de manera que si estuviéramos recibiendo más potencia de la que nuestro receptor soporta, también se genera esta alarma. O la codificación de la señal no es apropiada. Por ejemplo, si enfrentamos por error un 10 GB Ethernet en vez de una STM64 de 10 GB, las dos señales son de 10 GB, pero las tramas Ethernet no siguen la misma codificación. Muy bien, suponiendo que la trama se detectó correctamente, lo primero que hace el equipo cuando le llega una nueva trama es averiguar dónde empieza, por lo que busca los octetos destinados al inicio de trama A1. Y A1, si recordaréis, eran los octetos que indicaban ese inicio de trama. Si no los encuentra, el equipo no tiene ni idea de dónde empieza la trama, por lo que no puede saber dónde está la información y generará una alarma LOF, del inglés
loss of frame o pérdida de trama. En caso que los encuentre, no hay problema. Todo funciona correctamente por el momento. Lo siguiente es intentar buscar la información que transporta. O sea, ya fuera de la sección regeneradora, el equipo buscará el puntero AU4P, que tiene que indicar el inicio de la información dentro de la trama. ¿Qué pasa si el puntero no es encontrado o no es válido? Recordemos que tenía unas especificaciones que tenía que cumplir, pues que el equipo no tiene ni idea de dónde está la carga que transporta, por lo que generará una alarma llamada LOP, del inglés Lost of Pointer, o pérdida de puntero. Cualquiera de estas tres alarmas, loss, LOF o LOP, inutilizan completamente la trama SDH, por lo que al ser alarmas muy críticas necesitaremos que los equipos reaccionen de manera automática cuando se produzcan. La consecuencia directa de cualquiera de estas tres alarmas es que hemos perdido toda la información que queremos propagar, por lo que los contenedores que se tenían que extraer de estas tramas que no llegó no pueden ser rellenados con la información correcta. Entonces, lo que hace el equipo es mandar estos contenedores con todo uno. Todo uno en un contenedor es entendido por los otros equipos como señal no válida y se representa por la llamada SIA, del inglés Ice Alarm Indicator Signal, o indicación de alarma, propagando a su vez todo unos. Y la respuesta que este equipo generará es propagar en sentido opuesto el octeto K2 terminado con los bits 110. Cuando al equipo remoto le llega este K2 terminado con 110, genera una alarma llamada RDI, del inglés Remote Defect Indicator, o indicación por defecto remoto. Antiguamente estas alarmas se llamaba FERF, Far and Remote Failure. Es posible que todavía veáis referencia a este nombre en vez de RDI. Esta alarma indica que al equipo remoto no le están llegando las tramas STM correctamente. Por favor, notad que si el problema se hubiera producido en los dos sentidos de dirección simultáneamente, como es el caso habitual en rotura de fibras, los dos equipos tendrán en sus puertos agregadas alarmas LOS, LOP o LOF, y ninguno de ellos tendrá la alarma RDI, ya que el octeto K2 no se recibirá en ninguno de los extremos. También mencionar que solo hay una posibilidad de que K2 contenga la secuencia terminada en 111, y es que toda la trama sea transmitida como todo unos, en cuyo caso el problema se produjo con anterioridad y la trama se está propagando vacía, por lo que frente a un K2 terminado con 111, el equipo generará una alarma SIA. Investiguemos ahora un poco cómo se comporta el equipo con la información que le llega a su sección multiplexora. Empecemos por el K2. Vimos en la diapositiva anterior que el octeto K2 de esta sección es modificado para indicar al vecindario que las tramas no están llegando correctamente. Así, este octeto nos ha llegado con la secuencia 110 para informarnos que el equipo generador de esta trama no le están llegando bien las cosas y está alarmado con una LOS, LOF o LOP. El equipo que reciba esta notificación K2 con 110 también se alarmará, pero con la RDI descrita anteriormente. Si nos ha llegado el K2 con la secuencia 111, significa que el equipo que nos envió esta trama no tenía nada de información que enviarnos, que se había perdido ya con anterioridad, por lo que generaremos una alarma automática SIA, y como esto significa que todos los contenedores de esta trama se han perdido y rellenado con todo unos, seguiremos mandando todo unos en las tramas que generamos a partir de la información que se suponía que teníamos que extraer de esta trama perdida. El octeto K1 y resto de bits K2
son usados para gestionar las protecciones. Lo veremos en apartados posteriores. Siguiendo los octetos B2, como explicamos, contienen una secuencia del código bit 24, que nos sirve para confirmar la integridad de las tramas. Si el error computado es inferior a un error cada millón de bits recibidos, consideramos que las tramas son válidas y no tomaremos medidas extras. En caso contrario, si estos errores superan el millón, el equipo generará una alarma SD o señal degradada. Si este recuento de errores superase el error cada 1000 bits recibidos, generaremos la alarma llamada EXT, Excessive Bit Error Rate, informando que se han superado los umbrales de calidad. Usaremos el bit M1 para informar sobre el recuento de errores detectados en nuestros vecinos. Muy bien, ya hemos visto las alarmas principales que generamos según la información recibida en la cabecera STM. Veamos ahora qué alarmas se generan a partir de la información que transportan los circuitos. Expliqué en la representación anterior la información contenida en las cabeceras POH de los contenedores. Veamos ahora cómo usamos esa información para automatizar notificaciones. Cuando abrimos un contenedor que nos llega, la primera cosa que hacemos es comparar la etiqueta configurada en el octeto J1 con la etiqueta que se esperaba para ese contenedor. Las etiquetas son configuradas manualmente por la persona que esté a cargo de la gestión de red. Y en caso que la etiqueta no sea la misma que la esperada, significa que esa información no es la que se quiere recibir. Ante esa anomalía, el sistema generará automáticamente la alarma TIM, Trace Identifier Mismatch, o identificador de traza incorrecto. El siguiente octeto evaluado del contenedor recibido es G1, que controla los errores en el sistema remoto. El equipo que generó ese contenedor insertó 1 en el bit 5 de este octeto si a él no le llegó correctamente este circuito. Por lo que nosotros, al recibir este bit 5 puesto a 1, generaremos la alarma RDI, pero esta vez de contenedor, informando que al extremo remoto de esta trama no le están llegando bien la información. Sigue el H4, que, como expliqué, indica el número de multitrama que este contenedor transporta en caso de que esté rellenado con contenedores de bajo orden. Pues resulta que si el número de multitrama en H4 es ilegal, ya comenté que H4 tiene que seguir ciertas especificaciones, el sistema generará una alarma LOM, del inglés Loss of Multiframe, o pérdida de multitrama, y se perderá toda la información de los contenedores de bajo orden que éste transportaba. C2 nos indica el contenido de este contenedor virtual y sus posibles valores están mostrados en esta tabla. Un posible valor de este contenedor que también nos generará un evento de alarma es 0000000. Este valor ha sido insertado en el contenedor por el equipo que esperaba obtener la información para rellenarlo, pero le ha faltado la cross-conexión para hacerlo. Es la típica alarma que nos encontramos cuando un circuito ha sido mal creado y sus cross-conexiones no son consistentes para propagarse. Terminaremos el apartado de alarmas con los eventos que se producen en los circuitos de bajo orden. Represento en esta diapositiva 3 circuitos de bajo orden que se propagan entre dos multiplexores contiguos. En caso que uno de los puertos deje de detectar señal, se generará una alarma de pérdida de señal en ese puerto, loss, igualita que la que expliqué en el puerto agregado, pero esta vez en interfaz tributaria. Como este multiplexor deja de recibir información con la que tenía que estar rellenando los contenedores mandados hacia el multiplexor contiguo,
mandará una secuencia de todo unos. Y recordemos que una secuencia de todo unos es interpretada como una alarma SIA por los equipos que lean ese circuito. Vale, un segundo escenario. Ahora suponemos que me he equivocado al hacer una cross-conexión en uno de los equipos, por lo que está señalando a un contenedor que no le toca. Al encontrarse ese contenedor vacío, el octeto C2 es marcado como 00000000 y se genera la alarma no equipado. Se propaga todo unos, ya que no tenemos información para insertar, y los siguientes equipos lo detectan como alarma SIA. Supongamos ahora que se produce un fallo masivo en los interfaces agregados, como una rotura de fibras. El evento inmediato es la notificación de la falta de señal de entrada en los puertos agregados, una loss. Después resulta que el multiplexor no tiene información que mandar hacia los puertos clientes, por lo que mandará una secuencia de todo unos. Y eso es interpretado como alarma SIA en los equipos que lo reciben. Este es un escenario muy simplificado de la propagación de alarmas en circuitos. Generalmente tenemos circuitos formados con anillo, punto a punto y combinaciones de todos ellos, por lo que los escenarios se complican. Bueno, pues visto las alarmas generadas, ahora querré que nuestra red reaccione automáticamente para intentar proteger toda esta información que circula, y para ello estableceremos diferentes respuestas según el nivel de criticidad a la que estemos expuestos. Una vez tengo notificaciones de las alarmas, querré proporcionar al sistema con mecanismos automáticos de protección acorde con la alarma generada. La protección más básica que encontraremos en SDH es la protección punto a punto de las tramas STM, llamada MSP, del inglés Multiplex Section Protection, o protección de la sección multiplexada. Existen dos tipos de protección MSP, 1+1 y 1AN. Para implementar protección MSP 1+1, tendremos que tener instaladas dos líneas SDH entre los equipos. Una la usaremos como vía principal y la segunda como protección. Dibujo en rojo el sentido de transmisión de izquierda a derecha y en verde el sentido de transmisión de derecha a izquierda. Al configurar esta protección, el sistema transmitirá simultáneamente la misma información por la vía principal y la vía de protección. Será decisión del receptor escoger cuál de las dos recepciones usará, que por defecto será la vía principal. En caso que se produzca un evento que inutilice esta vía principal, el equipo alarmado conmutará a la vía alternativa, en una extraña combinación en la que el circuito está usando la vía principal para la comunicación de derecha a izquierda y la vía de protección para la comunicación de izquierda a derecha. Si el problema se hubiera producido en los dos sentidos de transmisión, entonces ambos equipos hubieran conmutado la recepción a la protección. Las alarmas que se activarán en esta protección están relacionadas con la sección multiplexora. Loss, LOF, ICE, BER excedido, señal degradada B2 o simplemente fallo de tarjeta. Una vez hemos realizado las acciones correctivas y limpiado las alarmas, los equipos permanecerán en el último estado si hemos configurado esta protección como no reversible. En caso contrario, que las hayamos configurado como reversible, los dos multiplexores volverán a la posición por defecto, que es usar la recepción en la vía principal. Los equipos usan el octeto K1 y K2 para hablarse y generar todo este proceso, pero detallaré el contenido de estos octetos K más adelante, ya que esta no es la única protección que los usa.
En la protección MSP1AN protegeremos N líneas SDH entre dos equipos con una tarjeta de reserva que instalemos. En caso de que un equipo detecte alarma en la sección multiplexora de uno de los circuitos protegidos o un fallo en su tarjeta, se conmutará este circuito a la posición de reserva que habíamos habilitado. En esta configuración, el modo no reversible no nos conviene, ya que al estar protegiendo varios circuitos nos interesará que esta ruta de protección esté liberada cuanto antes para disponibilidad de otros circuitos. MSP1AN se usa muchas veces no para proteger circuitos cableados entre los equipos, sino para proteger N tarjetas de los propios equipos, ya que, como dije, una de las alarmas que hace conmutar esta protección es fallo de tarjeta. 1A1 es un caso particular de la protección 1AN, en el que N resulta ser 1. Este caso es muy parecido a la protección 1+1. La mayor diferencia es que la transmisión del circuito no se realiza simultáneamente por las dos rutas. En una situación de normalidad, el sistema usará exclusivamente la ruta principal y en caso de avería conmutará a la protección. Una de las principales estructuras de protección en SDH es el anillo. La idea es que siempre se encuentre una ruta alternativa entre dos multiplexores. La protección que configuramos en los anillos en SDH se llama MSS Spring, del inglés Multiplex Section Shared Protected Ring, y se puede ejecutar con 2 o 4 fibras. La de 2 fibras, representada en esta diapositiva, es el anillo simple, en que los agregados tienen una fibra para comunicarse en cada dirección. En esta infraestructura de 2 fibras, las interfaces agregados tienen que ser STM de orden superior a 1, o sea, STM4, STM16, etc. Destinaremos la mitad de las cadenas de este STMN para crear una vía principal y la otra mitad la destinaremos para protección. O sea, la segunda mitad del ancho de banda estará destinado a proteger el anillo y solo podremos usar cross-conexiones de la primera mitad. Parece un derroche de ancho de banda, ya que la capacidad del anillo queda limitada, pero gano protección completa de las líneas agregadas. Imaginemos ahora que tenemos configurado un circuito que conecta a dos usuarios entre el multiplexor 1 y 3, pasando por el 4. Y se produce una rotura de fibra que afecta servicio en la fibra que conecta la transmisión del agregado del ADM1 con la recepción del agregado del ADM4. La acción inmediata del ADM4 es generar una alarma loss en su agregado. Luego, K2, como vimos, es terminado con la secuencia 110, con lo que el ADM1 levantará una alarma RDI. Pero esta no es la única información que se inserta en los octetos K. Estos octetos también son usados para implementar una conmutación automática protección. Cuando esta protección está activada, el ADM1, que tenía los circuitos configurados en los canales que trabaja por la línea afectada, hará una conmutación de estos canales sobre la línea opuesta, de manera que se mandarán por el extremo opuesto del anillo. El ADM4, que originó todo este proceso, al ser el primero que detectó el fallo, también realiza una conmutación similar. Todos los canales de trabajo que le llegaban a esta línea opuesta al fallo y que se tenían que introducir en el agregado alarmado serán enviados de vuelta por el mismo agregado en sentido de transmisión. Con estas dos conmutaciones en el ADM1 y ADM4 se evita mandar ningún servicio usando el agregado alarmado. Los servicios que tendrían que estar siendo transmitidos por la línea afectada
serán mandados de vuelta siempre usando los canales de protección. Todos los multiplexores de un anillo protegido con esta configuración dejarán pasar por defecto entre sus líneas agregadas que formen parte de este anillo los canales mandados en la protección. Así como en esta diapositiva los ADM 2 y 3 dejan pasar por defecto los canales que circulan en protección. El ADM 3 usa el servicio por el canal de trabajo normal como si no hubiera sucedido nada. La gracia de esta protección es que solo los multiplexores de donde se originó la alarma toman decisiones. El resto de multiplexores, 2 y 3, no realizan ninguna acción salvo dejar en paso los servicios que usan la protección. Esta protección garantiza la recuperación completa de los servicios que usan este anillo frente a una avería en un agregado. Una segunda avería inutilizaría completamente este anillo. Cuando la alarma loss del ADM4 se limpie porque hemos tomado las medidas correctivas, los octetos K1 y K2 mandados por el ADM4 notificarán al ADM1 la vuelta a la normalidad, por lo que dejaremos de usar estos canales de protección. Hay otra estructura de anillo que soporta MSS Spring y es la de 4 fibras. Esta vez dedicaremos 2 líneas agregadas para conectar cada pareja de multiplexores. Y una de ellas será para transmitir el tráfico por la vía principal, aquí representado por línea continua, y la segunda se dejará como protección, representada aquí por línea discontinua. Si se produce un fallo que afecta a las líneas en producción, los multiplexores alarmados usarán los octetos K y se pondrán de acuerdo para conmutar su tráfico a los agregados de reserva. Es interesante cuando instalamos este tipo de infraestructura intentar proporcionar la máxima diversidad entre los agregados principales y los de protección, o sea que no usaremos los mismos conductos de fibra para conectar estos dos agregados. Esta diversidad es para que un problema que afecte a las vías principales no afecte también a la vía de protección. Si ahora un fallo se produce afectando a las vías principales y protección simultáneamente, lo que harán nuestros multiplexores es enviar la información que tendrían que estar usando las líneas afectadas de vuelta por la línea agregada de protección opuesta al fallo, repitiéndose un proceso muy parecido al que vimos con 2 fibras. Esta protección ofrece resistencia ante múltiples fallos por anillo, siempre y cuando este fallo no incida simultáneamente a las líneas principales y de protección. Tanto la protección MSP como la MS Spring usan los octetos K1 y K2 para gestionar el sistema de protecciones. Los multiplexores los usan para hablar entre ellos y notificarse sus acciones. Los 4 primeros bits del octeto K1 llevan el requerimiento de conmutación. Indica el tipo de conmutación entre las posibilidades: forzada con alta o baja, prioridad, falta de señal, señal degradada. Los siguientes 4 bits indican el número de canal colocado en reserva. Del K2, los 4 primeros bits indican el canal conmutado. El quinto, configuración 1+1 o 1AN. Y los últimos 3 bits llevan alarmas remotas de sección de multiplexor para que el extremo remoto pueda gestionar los eventos necesarios. Como ya he repetido varias veces, 111 es SIA en la cabecera de multiplexación y 110 es RDI. Así como MSP y MS Spring son protecciones de agregado y líneas SDH, se puede también aplicar una protección a nivel de circuito en los anillos SDH. Esta protección se llama SNCP, del inglés Subnetwork Connection Protection, y como acabo de mencionar,
busca proteger los circuitos que circulan dentro de los anillos independientemente de que las líneas agregadas estén o no alarmadas. Dejadme explicar la SNCP mediante un escenario. Un circuito comunica a dos clientes entre los tributarios del ADM1 y ADM4. Pues la SNCP buscará un camino alternativo en ese anillo para ese circuito en específico. Para ello, en los multiplexores donde estamos insertando y extrayendo el circuito en el anillo, los ADMs 1 y 4, habremos configurado las conexiones hacia un lado principal, el lado más corto del anillo, pintado en rojo, y a la vez cross-conectado en el otro sentido del anillo con una cross-conexión de protección pintada en verde. Esta es la cross-conexión que expliqué de 3 puntos. El tributario donde se encuentra el cliente y los dos contenedores virtuales de los agregados hacen los 3 puntos. La cross-conexión mandará constantemente la información del tributario simultáneamente por los dos lados del anillo. O sea que el extremo remoto, el ADM recibirá por los dos lados del anillo la información. El ADM remoto solo escuchará un lado del anillo, en el que hayamos marcado como principal en la cross-conexión, pintado en rojo en esta presentación. Mientras que la información procedente del agregado, marcado como protección, representada aquí en verde, es ignorada. En caso de que el circuito nos llegue alarmado, o sea que se produzca una alarma de bajo orden en ese contenedor, como una Low Order AIS o SIA en castellano, el multiplexador cambiará el sentido de recepción, escuchando ahora la información que le llega en el sentido opuesto. O sea, en los multiplexores donde estamos insertando y extrayendo estos circuitos, he creado una cross-conexión protegida de 3 puntos. Pero eso no es todo para que el sistema funcione. El resto de multiplexores de este anillo tiene que tener una cross-conexión de paso para no bloquear el circuito. Estos multiplexores han de permitir el paso a través de ellos. Siempre es buena opción para simplificar un escenario mandar un circuito usando el mismo KLM en los dos sentidos del anillo, simplificándose mucho la documentación y localización de ese circuito dentro del anillo. Lo que quiero decir es que teóricamente podríamos mandar en un sentido horario un circuito en una posición y en sentido antihorario en una posición completamente diferente, pero que eso complicaría muchísimo el diagnóstico. Y se prefiere usar una única posición en todo el anillo. Como os podréis imaginar, esto se complica muchísimo en cuanto las redes se extienden. Podemos montar tramos con las diferentes protecciones en una misma red SDH. Dependerá del presupuesto y la criticidad de cada tramo que montaremos anillos con SNCP o MS Spring o lo que sea. Muestro aquí dos anillos conectados mediante 2 puntos en una estructura MSP en tributarios SDH. El anillo superior con SNCP, por lo que sus circuitos son distribuidos simultáneamente por los dos lados, y en el inferior con MS Spring, por lo que los anillos siguen un único camino. Y estas protecciones también pueden ir superpuestas, para gustos los colores. Bueno, ha llegado el momento de dar un paso atrás y entrar otra vez en la definición de qué es SDH. Y di la definición como del inglés Synchronous Digital Hierarchy, o sea, jerarquía digital síncrona. Pero, ¿qué significa que una red es síncrona? En el capítulo PDH describí cómo los equipos usaban los propios relojes internos y la codificación AMI para codificar la información. Les llegan unos y ceros y ellos deciden dónde empieza y termina con cada golpe de reloj cada uno de los bits. Si mandamos los unos y ceros muy rápidos como pasa en las líneas SDH, los equipos pierden la información. Así que para proteger y aumentar las velocidades de transmisión, lo que hago es hacer funcionar todos los equipos de la red al unísono de un reloj central con una precisión perfecta.
Esto significa que todos los equipos de la red SDH estarán usando esa única señal de sincronismo para generar y recuperar las tramas STM. Por desgracia, no puedo permitirme el lujo de instalar un reloj perfecto en cada uno de los sitios donde haya presencia de un multiplexor. Así que lo que hacemos es centralizar ese reloj perfecto en el edificio donde se encuentra la mayor presencia de equipos. Llamamos a ese edificio cabecera y nos sirve para determinar cuál es el equipo principal de un anillo o punto a punto. Llamaré nodo de cabecera a ese equipo principal y lo usaré para distribuir la señal de reloj que todos tienen que usar como referencia en ese anillo. El reloj perfecto se llama PRC, del inglés Primary Reference Clock, o reloj de referencia primario. Es un reloj construido con cesio. También se llama reloj atómico. Se usa cesio para su elaboración ya que hay un principio físico que asegura que no existe un efecto de envejecimiento que degrade o desvíe un reloj generado con un haz de cesio. El inconveniente es su durabilidad. El tubo de partículas de cesio, dependiendo siempre del fabricante, tiene una longevidad de unos 10 años, por lo que este reloj pasado este tiempo se tendrá que revisar o sustituir. Como podéis imaginar, es una solución extremadamente cara, pero necesitamos su presencia. Esta solución con reloj de cesio también puede ser adquirida más económicamente mediante una antena GPS, dejando que el reloj GPS sea distribuido por un satélite. Pondré un reloj atómico y una antena GPS como referencias principales a distribuir en una red SDH. Uno de cada normalmente bastará. Para ayudarme en la distribución de esta señal de referencia, me apoyaré en un reloj secundario llamado SSU, del inglés Synchronization Supply Unit. No es más que un selector de diferentes entradas. Y estas entradas son, pues, un reloj de cesio, una antena GPS o una entrada externa. Configuraremos, según nos interese, prioridades en cada una de estas entradas, de más importante a menos importante, de manera que si tenemos un reloj atómico, siempre le daremos la máxima prioridad y una entrada externa la mínima. La SSU, en condiciones normales, siempre seleccionará como entrada la máxima prioridad, pero en caso de avería, conmutará a la siguiente prioridad, y así hasta quedarse sin señales de referencia, en cuyo caso un reloj interno de rubidio o cuarzo en las versiones más baratas tomará el relevo. Una vez seleccionado el reloj de referencia, PLLs internos, seguidores de fase, se ajustarán hasta conseguir un sincronismo perfecto con esa señal de referencia y serán distribuidos mediante múltiples señales a todos los multiplexores posibles. Estas señales de referencia pueden tener la forma de una señal de 2048 kHz o 2048 kilobits por segundo. Ok, visto los relojes, veamos ahora qué pasa con los equipos de multiplexación de la red SDH. Llamaremos SEC, SDH Equipment Clocks, al reloj de sincronismo que un multiplexor está siguiendo. Este reloj se selecciona según un sistema de prioridades entre una variedad de entradas de sincronismo, y estas entradas pueden ser tanto externas, procedentes de una SSU, de un PRC, como internas, de una línea agregada. Así configuraré la máxima prioridad, siempre que haya, a un PRC, y mínima a la que circule por la red. Este reloj conmutará su máxima prioridad si nota un fallo en esa entrada. Será trabajo nuestro configurarlo adecuadamente. En caso de que el SEC del equipo pierda todas sus señales de sincronismo, entrará en un estado llamado holdover, o sea que está siguiendo su propio sincronismo. Eso, como podéis imaginar, no es bueno. Puede aguantar su propia señal unas 24 horas, dependiendo del fabricante.
y poco a poco ese reloj se va degradando. Llega un momento que ese reloj ya no es válido y el equipo entra en un estado free run. Su sincronismo ya se ha deteriorado demasiado como para trabajar correctamente. En estado holdover se empiezan a producir errores, ya que el equipo no es capaz de sincronizar los bits dentro de las tramas, y en free run nada de lo que haga será bueno. Cuando recuperamos el sincronismo de la propia línea, usaremos el octeto S1 de la cabecera de multiplexación para indicar la calidad de la fuente de sincronismo que estamos transmitiendo o recibiendo en cada multiplexor. Los bits 1 al 4 del S1 están reservados para la calidad usada por los operadores individuales. Los bits 5 a 8 pueden tomar los valores mostrados en esta tabla. 4 ceros es calidad desconocida. 0010, señal generada por un equipo que está sincronizado a un reloj según la I2G 811. 0100, señal generada por un equipo sincronizado a un reloj tipo SSU de alta calidad. 1000, señal generada por un equipo que está sincronizado a un reloj tipo SSU. 1011, señal generada por un equipo que está sincronizado a un reloj SEC. 1111, no utilizar la sincronización de esta señal. Así, mediante los agregados, se consigue propagar el sincronismo de un equipo al otro. Pondremos normalmente los nodos de cabecera de cada anillo conectados a las fuentes de sincronismo PRC y SSUs, y estos distribuyendo el sincronismo a través de los anillos. Los equipos serán responsables de decidir cuál de sus entradas configuradas se usa para obtener el sincronismo, mediante un patrón de prioridades que les habremos configurado. También serán responsables de marcar en sus transmisiones el octeto S1 con la calidad que estén recibiendo. En caso que por la razón que sea se pierda el sincronismo propagado, los equipos que detecten la anomalía conmutarán su SEC a la siguiente fuente de sincronismo configurada con menor prioridad. Es importante siempre proporcionar vías alternativas de sincronismo en la configuración de redes, si no, perderíamos toda la información que circula por los anillos en caso de avería. En el caso mostrado, los dos multiplexores de la izquierda en el anillo inferior han dejado de detectar entrada de sincronismo por sus agregados marcados como principales en sentido antihorario, por lo que conmutarán a secundaria fuente de sincronismo, recuperando el reloj por sus agregados en sentido horario. Aquí muestro esquematizado la concatenación de relojes recuperados entre equipos. Empezamos siempre con la prioridad máxima del PRC. Podemos concatenar este PRC hasta unos 20 SECs. Pasados 20 elementos sincronizados, el estándar recomienda regenerarlo nuevamente, por lo que se tendría que pasar por una SSU, y así sucesivamente. Las recomendaciones establecen un máximo de 20 equipos concatenados sin regenerar el reloj, y un máximo de 10 relojes en cascada a partir de un PRC. El total recomendado es no pasar nunca de 60 elementos después del PRC, independientemente del número de SSUs que se hayan puesto por medio. Una de las mejoras que presentó el SDH frente a su predecesor PDH es la capacidad de gestionar todas las funcionalidades de la red en un sistema centralizado. Ahora, cada fabricante desarrollará plataformas de gestión compatibles con sus equipos para poder manejarlos remotamente y evitar así continuos desplazamientos de técnicos a lugares remotos para cualquier gestión. Para ello, los fabricantes producen los multiplexores equipados con interfaces Ethernet a los que se les asignará una IP y máscara de red perteneciente al dominio de gestión
que conectaremos a los routers destinados a la gestión de la red. No entraremos en detalles ahora sobre la red de gestión Ethernet. Este es un capítulo sobre SDH, por lo que dejaremos las redes de datos para una futura presentación. Simplificando, esta red de gestión distribuirá el tráfico de gestión a los diferentes usuarios que desde sus consolas controlen la plataforma gestora, pudiendo así estos usuarios comunicarse con los multiplexores. Hay otra manera de transmitir el tráfico de gestión, y es mediante las cabeceras de los STMs, de manera que podemos gestionar un equipo SDH usando sus interfaces agregadas. El grupo de octetos D1, D2 y D3 de la sección regeneradora reciben el nombre de DCCRs y se destinarán al tráfico de equipos regeneradores. Si hacemos las matemáticas, 3 octetos por trama, 8 bits por octeto y 8000 tramas por segundo, octeto y octeto se anulan, trama con trama se anulan, nos da un canal de comunicación de 192 kilobits por segundo. Los 9 octetos D4 a D12 de la sección multiplexora reciben el nombre de DCCMs y se usa para el tráfico de gestión de multiplexores. 9 octetos por 8 bits por octeto y 8000 tramas por segundo nos da un canal de comunicación de 576 kilobits por segundo. O sea que mediante las propias tramas SDH también podremos gestionar los equipos. Usando DCCRs tenemos un canal de gestión de 192 kilobits por segundo y DCCMs un canal de gestión de 576 kilobits por segundo. Importancia del nodo de cabecera. Este equipo no es solo responsable de insertar y distribuir sincronismo, también es el responsable de insertar y distribuir el tráfico de gestión hasta el sistema gestor. Conectaremos este nodo de cabecera al router de gestión usando su interfaz Ethernet y estableceremos canales de DCCMs y DCCRs entre los equipos de manera que el sistema gestor pueda alcanzar cualquier dispositivo dentro de la red. Para identificar cada uno de los equipos SDH, les tendremos que asignar un número único que los diferencie, para que así el sistema gestor sepa con qué equipo está hablando. Este sistema único de que configuró a cada equipo se llama NSAP, Network Service Access Point Address, y tiene un formato muy parecido a una IPv6. En los últimos años, las redes de comunicación han tendido a establecer conexiones de datos más que conexiones de voz, por lo que el SDH ha quedado desfasado con sus tramas STM. Básicamente, las redes de datos mandan paquetes generados por los propios equipos de datos como routers o servidores, y esperan que esos paquetes viajen a través de las redes, ya que en sus propias cabeceras está escrito el destino del paquete. Por el contrario, las redes SDH establecen con sus cross-conexiones circuitos fijos que mandan 8000 tramas por segundo, haya información o no haya información que mandar. Además, hay que tener en cuenta que el encapsulado que usamos para generar la trama STM no tiene absolutamente nada que ver con el encapsulado que usamos para generar un paquete IP. De manera que intentar conectar dos routers mediante una red SDH es directamente imposible. Es como los juguetes de los niños cuando intentan pasar el cuadrado por el agujero del triángulo y simplemente no pasa. Vamos a necesitar un proceso especial llamado Ethernet over SDH para poder adaptar contenido de las redes de datos. Y para ello se precisa de la instalación de un hardware especial para poder adaptar estos dispositivos como tributarios en estas redes. Tenemos dos tipos de estas tarjetas tributarias. Las primeras, más sencillas, se llaman EPLs, Ethernet Private Lines. Las segundas son Translans, con las mismas funcionalidades pero añadiendo funciones de switching.
Estos nuevos puertos tributarios harán la traducción de una red a otra, de manera que estableceremos los circuitos SDH como hemos visto para interconectar dos multiplexores, y las EPLs o las Translan tendrán puertos LAN Ethernet hacia los clientes y puertos WAN adaptados como la interfaz con las cross-conexiones del equipo. Estamos conectando los puertos WAN directamente y los puertos LAN hacia los clientes, como si las tarjetas EPL fueran un equipo de datos por sí misma, y bueno, es que lo son. Virtualmente parecerían dos routers conectados por un cable. La única diferencia es que ese cable es otra red dentro de la red con un protocolo propio que se llama SDH. Aquí vemos con un poco más de detalle el desglose de una Translan. En la parte inferior vemos los puertos LAN hacia los clientes con puertos físicos. La información de esos puertos físicos se conectará a un switch para funcionalidades con VLANs, que no veremos en esta documentación. Descubriremos las funcionalidades VLANs en la introducción de las redes de datos. Mencionar que esta etapa switch no está presente en las EPLs, solo existen en las Translan. Luego la información es entregada a una etapa llamada GFP, Generic Framing Procedure. Esta es la etapa que realiza la magia de traducir de una red a la otra. Dos funciones. Inserta los paquetes dentro de los contenedores virtuales con la información procedente de los puertos LAN y extrae los paquetes IP dentro de los contenedores virtuales con la información procedente de los puertos WAN. Los contenedores virtuales en los puertos WAN viajarán entre la matriz de cross-conexiones del equipo SDH y la etapa GFP mediante un proceso llamado concatenación virtual. Esta concatenación virtual no es más que la suma de varios canales SDH para llegar al ancho de banda deseado. Recordemos que SDH usa unos anchos de banda de contenedores virtuales y esos tienen una velocidad limitada a 2 megabits por segundo en BC12, 45 megabits por segundo en BC3 y 140 en BC4. Así pues, para conseguir flexibilizar a todo el ancho de banda que Ethernet requiere, ajustaremos varios de estos contenedores virtuales. Un 6 megabits, por ejemplo, se generará concatenando 3 contenedores BC12. Un 100 megabits por segundo se generará juntando 2 BC3, lo que realmente no nos dará un 100 megabits, nos da un 90 megabits por segundo. Pero como cumple el 90% del ancho de banda garantizado, se le da ese nombre comercial. Aquí he resumido en un punto a punto dos EPLs como tributarias para una conexión Ethernet de 4 megabits por segundo. Primero, mediante cross-conexiones SDH, crearemos dos circuitos de BC12 cada uno, proporcionando así los 4 megabits de interconexión entre los multiplexores. Luego se entregará en cada multiplexor, mediante la concatenación virtual, un BCG o Virtual Concatenated Group, estos dos contenedores a la EPL. El BCG está concatenado a la etapa GFP que realizará la traducción de SDH a Ethernet y viceversa. Esta etapa GFP entrega la información a los puertos físicos donde se conectan los clientes. Este sería el circuito más básico que se puede generar con Ethernet over SDH. Usando Translans, con sus funciones switch, se pueden generar circuitos en Ethernet over SDH mucho más complicados, como Hub and Spoke o Private LANs. Para ello se requieren las funcionalidades switch que inserte las VLANs en los circuitos. Como ya supondréis, estas redes suelen ser muy extensas y complejas. Se concatenan varios anillos en una única red. Por lo que,
El uso de sistemas centralizados gestores es obligatorio. Los sistemas gestores darán a sus administradores una visión general del estado de la salud de la red. Esos administradores de red, entre sus tareas de mantenimiento, observarán las alarmas que se producen y puede haber cientos de ellas simultáneamente. Para que esta gente no se vuelva loca, las alarmas se categorizarán según un código de colores en alarmas menores, mayores y críticas. Las alarmas críticas serán las más urgentes, como la caída de un puerto agregado o la pérdida de sincronismo de un equipo, mientras que las menores serán las que pueden ser ignoradas por el momento. Hay que escoger correctamente una buena política de criticidad. El sistema gestor nos dejará modificar esta política a nuestra conveniencia. Normalmente estas redes se usan para monitorizar circuitos que interconectan países, por lo que el seguimiento de una alarma puede ser extremadamente complicado por la simple cantidad de equipos que nuestro circuito usa. Necesitaremos métodos para poder acotar de dónde proceden los problemas. Describiré un par de los más usados: el path trace y el bucle. Si nuestro circuito ha perdido continuidad, podríamos usar el path trace. Es un método por el que, mediante configuración, introducimos una etiqueta dentro de la cabecera de los contenedores virtuales que forman parte de ese circuito. Así que un E1 que se introduce en un BC12, usaremos el octeto J2 para insertar esa etiqueta. La gracia es que cuando ese contenedor virtual viaje hacia el extremo remoto, podemos confirmar si tenemos continuidad si la etiqueta se ha mantenido hasta el extremo remoto. El bucle requiere un poquito más de explicación antes de ver cómo lo aplicamos. Un bucle en telecomunicaciones es un procedimiento por el que se envía de vuelta la misma información que se transmitió. Esto nos sirve básicamente para confirmar que la red está funcionando bien si recibimos la información que hemos enviado. Este bucle o retorno de la información se puede aplicar por software o por hardware, disponiendo los cables de manera que el cable transmisor de una interfaz se conecte con el cable receptor de ese mismo interfaz. Si nuestra interfaz dispone de cables coaxiales, simplemente hay que conseguir que el vivo del cable de transmisión se conecte con el vivo del cable de recepción. Si nuestra interfaz usa un conector RJ45, el tema se complica un poquito. Un E1 con conectores RJ45 usa los pines 1 y 2 para transmitir y los pines 4 y 5 para recibir, por lo que hay que conseguir que el pin 1 se conecte con el pin 4 y el pin 2 haga conexión con el pin 5. Ojo, no son los mismos pines que se usan en Ethernet. Un bucle E1 no funciona en un puerto Ethernet. Supongamos que en nuestra red SDH, un circuito en el extremo remoto muestra una alarma. Este circuito es tan extenso que no tenemos ni idea de dónde se produce esa alarma. ¿Cuál es el origen del problema? Mediante la aplicación de bucles en la red, podemos acotar el origen de ese problema. Podemos aplicar una cross-conexión unidireccional en mitad del circuito que nos envíe por el mismo agregado la información que se tenía que mandar al otro extremo. Esto sería un caso de aplicación de un bucle de red sobre el circuito y consigue seccionar el circuito en dos mitades. La mitad del circuito que esté alarmado ahora con esa SIA es la mitad del circuito origen del problema, con lo que hemos conseguido acotar bastante el origen. Llegamos al final de esta presentación. Uno de los problemas de esta tecnología es que es nativa para el transporte de voz PCM. Está pensada para seguir las líneas de transmisión con sus 8000 tramas por segundo, siguiendo los pasos de su predecesor PDH, mientras que el mercado ha tendido a desarrollar las redes de datos.
Esta tendencia se debe a que las líneas de datos son mucho más flexibles por varias razones. La primera es que pueden transportar cualquier tipo de aplicación, tanto llamadas de voz sobre IP, streaming de vídeo, backups de servidores, lo que quieras. Y segundo, que el ancho de banda se distribuye según las necesidades entre todas las aplicaciones que pueden estar usándola. Para ello aceptan políticas de prioridades de uso de red. Por último, los dispositivos de las redes de datos son muchísimo más baratos que los equipos de SDH. Cualquiera puede tener en su casa un router o un switch, mientras que nadie en su casa puede permitirse el lujo de tener un multiplexor SDH. Las redes SDH necesitan ese hardware especial, EPL o Translan, para poder adaptar sus líneas a estas redes. Y su ancho de banda está siempre forzado a transmitir 8000 tramos por segundo, haya tráfico real a mandar o no. De manera que las redes más modernas que se están instalando ya no son SDH. Todo y que coexisten. Pero antes de explicar las redes de datos, quiero hacer una parada en las redes ópticas, que será el tema de nuestro siguiente capítulo. Estas redes ópticas son totalmente transparentes a los datos que transportan, tanto pudiéndose tratar SDH como tráfico IP Ethernet. Estas redes se usan cuando se requiere mucho ancho de banda, ya lo veréis. Hasta entonces, adiós.